Buenos días, Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy comenzamos el tercer parcial. Espero que hayan tenido oportunidad de ver los videos que publiqué sobre el tema de arreglos, específicamente el tema de vectores. Pienso que en esos videos la persona explica muy bien lo que es el tema, sin entrar específicamente a la sintaxis de PSeInt, sino que establece, ¿verdad?, a nivel de pseudocódigo lo que es un vector y cómo trabajar con ellos. Estas definiciones que hay en estos videos son aplicables a varias de las asignaturas de programación que ustedes van a cursar. Si no tuvieron oportunidad de verlos, entonces por favor mírenlos, y los que lo vieron, mírenlos otra vez, ¿no? Porque este tema, como les digo, lo van a retomar nuevamente en lenguaje 1 y posteriormente creo que en lenguaje 2, si los cambios de contenido de las clases van bien. Y es un tema muy amplio, ¿verdad?, que nosotros vamos a tocar, ¿verdad?, apenas superficialmente en esta clase de metodología. Entonces, como les digo, el tema en realidad se llama arreglos. Existen arreglos de varios tipos, pero nosotros vamos a ver lo que son vectores, un tipo de arreglo, y el otro tipo que vamos a ver son las matrices. Bien, voy a conceptualizar primero y voy a establecer una diferencia entre lo que es un arreglo y una variable simple, que es el tipo de variable con la cual nosotros hemos venido trabajando. En primer lugar, una variable simple, ¿por qué se caracteriza? Guarda solamente un valor. Si se desea guardar otro valor en la variable, ¿qué pasa con el que ya tenía almacenado? El valor anterior se pierde. Desde ahí que las variables simples solamente pueden tener almacenado un dato a la vez. Si yo defino una variable para el nombre, por ejemplo, nombres alumnos, y yo quiero guardar, voy a hacer un algoritmo para procesar las notas finales de los alumnos y estoy utilizando variables simples, entonces vengo, leo los datos del primer alumno, por ejemplo, el nombre, ¿ok?, Juan, leo las notas de Juan, ¿ok?, proceso, hago los cálculos, obtengo la nota final. Voy con los datos del segundo alumno. ¿Qué va a pasar con la información del primero? Si yo estoy guardando estos datos en variables simples, la información anterior se va a perder. O sea que cuando yo haga la lectura de los datos del segundo alumno, los datos del primero se pierden. Bien, esa es la característica de las variables simples. Ahora, las variables compuestas Entonces, la diferencia cuando nosotros trabajamos con variables compuestas, ¿verdad?, es que en estas podemos almacenar varios datos al mismo tiempo. Los arreglos pertenecen al tipo de variables compuestas. Otra forma de llamarles a las variables compuestas son con estructura, mientras que las variables simples se les llama variables sin estructura. Entonces,
poniendo el mismo ejemplo de calcular las notas de los alumnos, si yo tengo una sección con 30 alumnos y defino variables compuestas, yo puedo tener al mismo tiempo los datos de los 30 alumnos guardados en una sola variable. Ahí no se va a perder ninguno, mientras el programa o el algoritmo se esté ejecutando. Esa es la diferencia entre lo que es variable simple o sin estructura y variable compuesta o con estructura. Ahora, variables compuestas existen de diversos tipos. Por eso les digo, uno de ellos son los arreglos. Se está cortando el audio. ¿No me escuchan bien? Sí, yo lo escucho muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, Es que me dijeron por el chat que se está cortando el audio. No sé, o será la conexión del compañero. No, solo fue una vez, Lick. ¿Solo fue una vez? Sí, Ok. ahorita lo escuché bien. Me avisan, porque es que ese problema lo he tenido esta semana, pero únicamente con la clase de las 12. Yo no sé por qué a las 12 la conexión aquí es bien inestable. Entonces pensé que... Y hace poquito no había internet, recién acaba de venir. Me avisan si se corta el audio. Entonces, como les decía, dentro de las variables compuestas están los arreglos. No es el único tipo de variables compuestas. Yo puedo decir que los tipos de variables compuestas, déjenme ver que hay gente esperando. Ok. Son los arreglos, las pilas, las colas, las listas y hay varios tipos, las estructuras, etcétera. Para la clase de metodología solo nos toca la parte de lo que son arreglos. ¿Ok? Y dentro de los arreglos tenemos vectores y matrices. Entonces ahora voy a conceptualizar lo que es un vector, porque arreglo es el tipo de dato, compuesto que es capaz de almacenar varios datos al mismo tiempo. Y aquí viene la característica. Siempre y cuando sean del mismo tipo de dato. ¿Qué significa? Que si yo defino una variable de tipo arreglo para guardar los nombres de los alumnos, entonces tengo que definirla de tipo carácter o cadena. Bien, entonces defino un arreglo de tipo carácter o cadena. Significa que ahí solo voy a poder guardar datos de ese tipo, carácter o cadena. Si la defino como numérica entera al arreglo, puedo guardar varios datos al mismo tiempo, pero el requisito es que todos van a tener que ser enteros. A eso se refiere cuando son del mismo dato. Existen otro tipo de variables compuestas que me permiten almacenar varios datos al mismo tiempo, sin importar que sean de diferente tipo. Puedo guardar texto, puedo guardar números, puedo guardar datos lógicos dentro de la misma variable, pero ya ese es otro cuento para otra asignatura. Entonces, vector, que es el primero que vamos a ver, es el arreglo de una sola dimensión, que generalmente se le conoce a esta dimensión como filas. ¿Ok? Es como tener una lista. Imagínense que yo en una hoja de papel quiero sacar una lista de un grupo de gente. Entonces empiezo yo a hacer ¿qué? Miren. El primero de la lista va a ser, y pongo el nombre, digamos Carlos. Después el segundo de la lista va a ser ¿qué? Está centrado esto. Miren. Vean los elementos que yo estoy colocando aquí en esta lista, ¿verdad? Vamos a poner uno más. Digamos que solo hay 4 personas.
Entonces, aquí, si yo quiero guardar estos 4 nombres, yo diría, necesito un arreglo, un vector, arreglo de una sola dimensión, con 4 casillas. Cada una de estas, ¿verdad? Es una posición en memoria, ¿bien?, que es capaz de almacenar un nombre. ¿Bien? Y esto de acá es un número que me ayuda a identificar en qué posición del vector se encuentra determinado dato. Así que para trabajar con un vector yo necesito el vector definido y una variable entera que indique la posición donde un dato se encuentra dentro del vector. Por ejemplo, Fernando Villeda, ¿en qué posición de la lista se encuentra? El 3. En el 3. Ok. Carlos Medina, ¿en qué posición de la lista se encuentra? En el 1. En el 1. Yo voy a cambiar esa palabra ahorita, lista. No voy a usar lista. Voy a utilizar la palabra vector. Yo pregunto, Laura Flores, ¿en qué posición del vector se encuentra? En 2. En el En 2. el 2, en la posición 2. Ok. Entonces, a la posición se le conoce como índice. Miren. Vamos a insertar. Entonces, este es el índice. ¿Mm? Y este es el vector. ¿Por qué necesito un vector? Repito, porque al tener en una variable varios datos guardados, necesito una manera de referenciar un dato de forma específica. Si yo estoy diciendo, ok, voy a trabajar con los datos de Carmen, en un momento dado, te voy a trabajar con la posición 4 del vector, con esta posición 4. Entonces, siempre que yo trabaje con vectores, tengo que recordar que no solamente voy a trabajar con la variable de tipo vector, sino que también voy a trabajar con el índice. Si yo no indico con qué posición del vector estoy trabajando, el algoritmo, el código no va a saber qué hacer. O sea, yo no solo puedo decir, supongamos que a este vector yo le llamo nombres alumnos. No puedo decir, por ejemplo, nombres alumnos es igual, digamos, voy a hacer una asignación. Quiero guardar este nombre, Laura Flores, dentro del vector nombres alumnos. Entonces ahí está. Esto es como normalmente lo hemos venido haciendo. Si yo voy a hacer una asignación directa. Pero aquí tenemos un gran problema. Nombres alumnos no es una variable simple. Nombres alumnos es un vector que tiene 4 posiciones. Aquí surge la interrogante. ¿A dónde quiere que guarde el nombre Laura Flores? Me está diciendo que en la variable nombres alumnos, pero como es un vector, no me dice en qué parte, en qué posición del vector debo de guardar ese dato. ¿Ves? Acá, aparte del nombre del vector, yo debo de indicar en qué posición. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, dependiendo de la sintaxis, se pueden utilizar paréntesis o corchetes. Yo puedo decir esto. Miren. ¿Qué estoy diciendo en esta línea? Estoy diciendo, en la posición 2 del vector nombres alumnos, guarde el dato Laura Flores. Ustedes ven, nombre del vector y la posición con la que estoy trabajando. Las dos cosas tienen que ir. Entonces, él ya sabe que de este vector
se va a ir específicamente a la posición 2 y va a guardar el dato en ese lugar. Ese es el requisito para poder trabajar con vectores. No nos olvidemos de eso. Siempre con el índice. Yo puedo decir nombre alumnos, índice 2, nombre alumnos en la posición 2 o nombre alumnos sub 2. Entonces, todos esos es una forma de decir que estoy apuntando a la segunda posición del vector. Ahora, yo puedo hacer asignaciones directas. Yo podría decir, por ejemplo, nombres, alumnos, en la posición 1. ¿Qué nombre quiero guardar ahí? Carlos. Carlos Medina. E ir trabajando uno con uno, uno por uno. ¿Mm? O podría, si voy a hacer una lectura, leer nombres, en vez de hacer la asignación directa, alumnos en la posición 1. ¿Mm? Leer nombres alumnos en la posición 2, etcétera, etcétera. Con esto me estoy refiriendo que yo puedo referenciar una posición específica, pero vean que no es muy eficiente. Si yo les digo, ok, lean el vector nombre alumnos para ir guardando los nombres de las personas. Ir haciendo línea por línea, ¿verdad? 4 leer para llenar este vector de tamaño 4 no es eficiente. La forma en cómo nosotros convencionalmente trabajamos con los vectores es utilizando un ciclo de repetición. Yo puedo usar cualquier ciclo de repetición, puedo usar un mientras, puedo usar un repetir, no hay ningún problema. Pero de la convención es que vamos a trabajar con un ciclo que se llama para. ¿Por qué? Porque es más eficiente a la hora de las iteraciones. Un ciclo para tiene una variable de control, tal como los demás ciclos, como el mientras y el repetir. Pero la ventaja es que nosotros no tenemos que poner una instrucción que incremente o modifique el valor de la variable de control, sino que el ciclo para automáticamente él modifica el valor de la variable de control. Veamos. Puedo decir para, esa es la instrucción, de ahí mi variable de control. Yo podría decir filas, podría decir y. El requisito es que tiene que ser una variable entera. Por ejemplo, si yo digo filas, variable de tipo entero, y digo igual, voy a dar un valor inicial. ¿Dónde comienza el ciclo? Digo igual a 1, y después establezco el límite. ¿Hasta dónde va a llegar? Por ejemplo, si voy a leer esos 4 nombres y el vector es de tamaño 4, y yo sé que las posiciones del vector van desde la 1 hasta la 4, ¿hasta dónde va a llegar el ciclo for? Aquí ya le estoy diciendo para filas igual a 1. Comienza en la posición 1 del vector. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es la última posición del vector? 4. Entonces, hasta 4, hacer, y aquí voy a poner la instrucción. Entonces, puedo decir, leer nombres, alumnos, miren, y ya en vez de colocar en los corchetes un número, voy a colocar la variable de control del ciclo for. Entonces, ¿cómo funciona esto? Llamémosle a este filas. Lick, y una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué en el video decía que los vectores iniciaban desde cero? Eso depende de la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, ¿verdad? En lenguajes de programación, bueno, más bien la mayoría de los lenguajes, acuérdense que no estamos viendo ningún lenguaje de programación, porque PSeInt no es un lenguaje de programación. Pero en lenguajes como C++, Java, Visual Basic, etcétera, los vectores se empiezan a numerar a partir de la posición 0. Entonces depende de la sintaxis del lenguaje que esté utilizando. Eso que dice en el video es correcto. Yo pude haber dicho aquí a partir de 0. Entonces solo hay que tomar eso en cuenta.
¿Con qué vamos a trabajar? Entonces, si empiezo desde la posición 0, obviamente aquí filas empieza desde 0. ¿Y qué numeraría? 0, 1, 2, 3. Es válido a nivel de pseudocódigo, aunque generalmente a nivel de pseudocódigos hacemos esto. Y ya cuando implementamos a un lenguaje, nos adaptamos a las características del lenguaje. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio de este ciclo. ¿Bien? Voy a borrar esto. Como les dije, esa parte que tengo ahorita sombreada es como yo asigno directamente un dato a una posición específica del vector. Les pongo el número de la posición entre los corchetes. Pero si yo no voy a hacer eso, porque no voy a escribir una instrucción de leer, si son 20 alumnos que vamos a guardar nombres en el vector, no voy a escribir 20 instrucciones leer. No, voy a definir un ciclo de repetición que se repita 20 veces y la instrucción de lectura la coloco dentro de ese ciclo. Entonces, es lo que tenemos acá. Entonces dice, para filas igual a 1. ¿Cuál es el valor inicial de filas? 1. Hasta 4. Estoy bien porque no me he pasado del límite. Entonces, entramos al ciclo. Leer nombres alumnos en qué posición. ¿Cuál es el valor de filas ahorita? 1. Te voy a leer nombres alumnos en la posición 1, que sería este. Entonces aquí vengo y hago la lectura del dato. Entonces, leí, fin para, el fin para hace que regrese aquí y aquí está la ventaja de este ciclo. Filas ahora vale 2. Miren, él solito se incrementa. Si yo utilizara, por ejemplo, un mientras para hacer esto, tendría que poner la instrucción filas es igual a filas más 1, hacer el incremento de la variable de control. Pero aquí no es necesario. Entonces, ahora fila vale 2. Hasta 4. Seguimos dentro del límite. No hay problema, entramos al ciclo y nuevamente está la lectura. Ahora, leemos nombres alumnos en qué posición. ¿Cuál es el nuevo valor de filas? 2. Entonces ahí está el segundo nombre. Te hice esta instrucción. Fin para. ¿ven? Ahora viene al para y automáticamente incrementa filas en más 1. Entonces aquí incrementó filas en más 1. Ahora fila tiene valor 3. Sigue dentro del límite. ¿Ok? Por lo tanto, entro y hago la lectura nuevamente. Ahí está. Hice la lectura, fin para, regreso acá e incremento. Entonces ahora filas, como se incrementa en más 1, tiene valor de 4. Sigue estando dentro del límite. Entro y hago la lectura. Nombres alumnos en la posición ¿qué? En la posición 4. Entonces voy a, esa lectura la voy a guardar en la posición 4 del vector. No me acuerdo que había puesto, vamos a poner otro nombre. Ahí está, posición 4. Nuevamente, fin para, regreso aquí e incremento en 5. Pero como yo dije que era hasta 4, ya se pasa del límite. Entonces no entra al ciclo, sino que se iría a la siguiente línea que hubiera después del fin para. Entonces ahí está, miren, la lectura de un vector. ¿Alguna duda? No, Lick. ¿No? Entonces vean que yo aquí perfectamente puedo tener otras variables. Por ejemplo, puedo tener nota 1, nota 2, nota 3. Si hago una lectura.
Te digo, para definir. Ah, ok, cada vez que yo vaya leyendo el nombre, voy a leer sus notas también, de los parciales. ¿En qué se va a ver modificado? Bueno, hay más lecturas aquí. Entonces diría leer. Si son vectores, porque tienen que ser vectores, diría nota 1, ¿en qué posición? Miren, Carlos Medina está en la posición 1 del vector. ¿Bien? Entonces, si nota 1, nota 2 y nota 3 también son vectores, ¿cuáles van a ser las notas de Carlos? ¿En qué posición de estos 3 vectores deben de ir? También en la posición 1. Entonces, leo nota 1, perdón. Sigo con la misma variable filas para indicar la posición. Leer nota 2 en filas. Leer nota 3 en la posición filas. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando venga yo y entra al ciclo y diga leer nombre en la posición 1, leo el nombre, pero después encuentro otra lectura, leer nota 1 en la posición filas. Como sigo estando en 1, entonces leo nota 1 en esta posición, en la posición 1. Por ejemplo, 89. Después me dicen, lea nota 2 en la posición filas. Como sigue siendo valor 1, te vengo y leo la segunda nota. Leer nota 3 en la posición filas. Ok. Ahí está. Te llego al fin para, aumento filas en más 1, ahora es 2. Entonces leo el nombre, Laura Flores, y miren, nota 1, nota 2, nota 3, todo en filas valiendo 2. O sea que en la posición 2 de estos vectores. Entonces puedo tener 1, 2, 3, 4 vectores acá. Entonces se puede entender que la posición 1 pertenecen los datos a la misma persona, a Carlos. Que en la posición 2 los datos van a pertenecer a Laura. Que en la posición 3 los datos van a pertenecer a Fernando. Y que en la posición 4 los datos pertenecen a Diana. ¿Ok? Puedo, si quiero, calcular la nota final en este mismo for. Puedo decir, si la nota final también tiene que ser un vector. ¿Por qué? Porque tiene que existir una nota final para cada uno de los alumnos, ¿verdad? Tiene que existir una nota final para Carlos, una para Laura, una para Fernando y una para Diana. Entonces yo puedo decir nota final y al ser un vector tiene que ir con su subíndice. En la posición filas va a ser igual, va a ser una media aritmética la nota. Miren, entonces digo A, ¿qué es una media aritmética para la nota? Sumo las notas parciales. Miren. Siempre, como se trata de vectores, aquí es nota 1. Como se trata de vectores, hay que incluir siempre el subíndice, que en este caso es la variable filas. Nota 1, subfilas, más nota 2, subfilas, más nota 3, subfilas. Entonces ahí sume las 3 notas, ¿ok? Y una vez que estén sumadas, divido entre 3. ¿Ok? Entonces las operaciones aritméticas no se ven alteradas. Yo trabajo normalmente, operaciones aritméticas, lógicas, puedo utilizar decisiones. Lo único que hay que tener en cuenta es que si es un vector, siempre tiene que ir con su subíndice. Siempre. Si no, me va a dar un error de compilación. Entonces acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Leer nombre, leer las notas y calcular la nota final. Alumno por alumno. ¿Alguna pregunta?
Loli. ¿No hay dudas? Loli. Noli. No. Ok. Permítame, voy a ver el chat. Sí, obviamente hay que colocar un escribir para mostrar la nota final. Exacto. Yo solo estoy detallando aquí la lógica básica de este ejercicio para poder trabajar con vectores. Pero si lo llevamos allá a un pseudocódigo completo, tendría que poner, por ejemplo, escribir. Ingrese el nombre del alumno número 1, por decir algo. Ingrese la nota del primer parcial, ingrese la nota del tercer parcial, etc. Entonces aquí está la lógica básica para este ejercicio. Ok, miremos esto. Permítame, a ver. Ah, ok, está bien. Vean que aquí en este pseudocódigo, que ya lo tenemos en Paint, vamos a quitar esto, ya estamos definiendo el vector. Pues fíjense que aquí declaro el nombre y digo de qué tamaño es. Y para definir un vector tiene que ir acompañado con la palabra dimensión. Entonces aquí se trata de un vector por la palabra que estoy utilizando. No estoy usando definir, estoy utilizando dimensión. En esta parte de acá es un ejemplo de cómo yo asignaría valores si fuera trabajando posición por posición del vector. Yo estoy diciendo, en la posición 1 del vector num, guarde 5. En la posición 2 del vector num, guarde 10. En la posición 3 del vector num, guarde 15, etcétera, etcétera. ¿Bien? Asignación directa. Pero también lo puedo hacer así. Aquí es mucho más eficiente. Aquí está el ciclo para, ya implementado en Paint. Entonces, miren, mi variable de control se llama i. Entonces, para i igual a 1, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite del vector? Si el vector es de tamaño 5, entonces mi ciclo va a llevar hasta 5. Ahora, esto de acá, cuando dice con paso 1 hacer, esto de con paso significa cada vez que llegue al fin para y yo regrese aquí, en cuánto se va a incrementar i. Si yo digo con paso 1, exacto. Entonces, cuando el incremento es en 1, no es necesario ponerlo. Pero, por ejemplo, yo podría decir aquí, con paso 2. ¿Qué significaría con paso 2? Si yo digo... Va a ir incrementando. ¿En qué? ¿En cuánto? 2. En 2, ¿verdad? En Yo 2. digo, empiezo en 1. 1 sería la posición 1 del vector. Pero digo, con paso 2, una vez que trabaje con la posición 1, le sumo más 2, 1 más 2, 3. ¿Cuál sería la siguiente posición? La posición 3. Y después, en la siguiente iteración del ciclo, como está con paso 2, entonces 3 más 2, 5. Entonces yo puedo perfectamente, si el ejercicio así lo requiere, ir saltándome posiciones. Por ejemplo, si yo dijera, trabajé únicamente con las posiciones pares del vector. Ok, solo con las posiciones pares. Entonces voy a empezar a trabajar con la posición 2 y voy a hacer un paso 2. Porque eso va a ir, empiezo en la 2, después en la 4, después en la 6, si el vector fuera más grande, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O trabaje solo con las posiciones impares, que es lo que estaba ahorita. Empiezo en la 1 y como el incremento es en 2, te trabajo primero con la posición 1, después con la 3, después con la 5, etcétera. Pero como es con paso 1, el valor de más 1 en la variable de control está por omisión. ¿Qué significa? Que no tengo que especificarlo. Si yo no lo escribo, PC asume que el incremento es en más 1. Entonces aquí está la lectura. Miren, leer número en la posición I. En el ejemplo que les di,
yo utilicé una variable que se llama filas para ir indicando la posición del vector. Aquí la variable se llama i, pero la lógica es la misma. Miren, leer número en la posición i. ¿En qué posición? Depende del valor de i. Y tengo otro ciclo para escribir los valores que se van guardando. Por ejemplo, mire, aquí me dice, estoy en el for. Entonces ahorita inscriba un valor para el índice y estoy imprimiendo el valor de i. Significa que ahorita i vale 1. Supongamos que es 56. Escribe un valor para el índice 2. O sea que llegó al fin para, vino aquí e incrementó en más 1. Ahora i vale 2. Entonces voy a escribir ese valor en la segunda posición del vector. Ahora escribe un valor para el índice 3. I está valiendo 3. Escribe un valor para el índice 4. I está valiendo 4 en este momento. Escribí un valor para el índice 5 y está valiendo 5. Miren, y ahí ya se salió. La lectura llegó hasta el índice 5. Estas líneas de acá es este segundo para, que lo que hace es la impresión del contenido del vector. El valor guardado en el índice, ¿ven? El valor guardado en el índice 1 y valiendo 1. El valor guardado en el índice 2 y valiendo 2, y valiendo 3, y valiendo 4, y valiendo 5. ¿Ok? Entonces, no vayamos a confundir lo que es la posición del vector, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, con el contenido que hay en esa posición. Son dos cosas diferentes. En la posición 1 está guardado el 56. En la posición 2 está guardado el 12. En la posición 3 está guardado el 76, etc. ¿Ven? Entonces, una cosa es el índice. Si yo digo, trabájeme con los índices pares, estoy diciendo que estos de aquí, tienen que ser 2, 4, 6. Las posiciones de la lista. Pero si yo diría, trabájeme solo con los elementos pares, o sea, con los números guardados en el vector, con aquellos que solamente son pares, entonces yo trabajo con estos de acá, con lo que hay guardado. Entonces una cosa es el elemento que se guarda y otra cosa es en qué posición lo guardamos. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta acá. Recordemos, tenemos el examen mañana, ¿verdad? Mañana en la mañana. Sí. Listo, ¿verdad? ¿En qué horario quedamos? A las 10. A las 10, de 10 a 12. Perfecto, entonces, Diga que lo dejará hasta las 6. de 10 a 6 era. Voy a Sí, de revisar. 10 de la mañana. Y que a se lo 6 va de a activar todo el día. Dijo. Ah, ok, sí. Entonces, por cualquier cosa, yo voy a estar en la mañana, de 10 a 12, para consultas al correo electrónico. Lick no lo puede habilitar desde las 9. ¿Por qué? Sí, eso le iba a decir ahorita. ¿Por qué? Es que Es yo que entro a yo, trabajar a las 11. Ok, yo también. sí, a las 9. A las 9. Gracias. Bien, ya se termina el tiempo. Feliz fin de Ok, semana. gracias, buen día. Loli. Gracias. Igualmente. Buen día. Adiós.